Una joven institutriz llega a una mansión envuelta en sombras, donde el silencio pesa más que las palabras y los retratos parecen ocultar verdades inconfesables. Nadie la esperaba. Nadie la miró a los ojos. Pero desde su llegada, las niñas dejaron de llorar en las noches, y los secretos comenzaron a desmoronarse. ¿Qué oculta el duque entre esos muros que nadie se atreve a mencionar? ¿Y qué pasará cuando el corazón de Florence empiece a latir por aquel hombre marcado por la tragedia? Prepárate para una historia donde el amor lucha contra el pasado y la redención se paga con lágrimas. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. ¿Crees que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas? Yorkshire, Inglaterra. Año de 1864. La niebla caía como un manto espeso sobre los campos, envolviendo los jardines de Whitmore Manor con una quietud casi sobrenatural. El carruaje avanzaba lentamente por el sendero de grava húmeda, mientras el tintineo de los arreos resonaba apagado entre la bruma. Desde la ventanilla, Florence Wells apenas distinguía la silueta imponente de la casa que la recibiría como su nuevo hogar. Era una construcción majestuosa, de piedra gris envejecida, con torres puntiagudas que se perdían entre las nubes bajas. A pesar de su belleza imponente, emanaba una melancolía profunda, como si el mismo edificio guardara secretos que no se atrevían a ser nombrados. Cuando el cochero descendió para abrir la puerta, Florence ajustó su abrigo oscuro y bajó con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza. El aire era frío, y la humedad le calaba hasta los huesos. La gran puerta de roble se abrió con un crujido grave, y allí apareció una mujer de rostro adusto, con el cabello blanco recogido en un moño bajo y un pesado llavero colgando de la cintura. «Señorita Wells», dijo sin una sonrisa, «soy la señora Thorne, ama de llaves de Whitmore Manor. Le ruego que me siga. Su llegada era esperada para esta mañana». Florence inclinó levemente la cabeza como gesto de disculpa. «Lamento la demora. La lluvia detuvo el carruaje en el camino». La mujer asintió sin emitir juicio y giró sobre sus talones. Florence cruzó el umbral y al instante la envolvió el olor a cera, madera antigua y algo más tenue, como a flores secas y tristeza. Los salones eran amplios y fríos, apenas iluminados por lámparas de aceite. Retratos de antepasados miraban desde las paredes con expresión severa. Todo era ordenado, impecable, pero sin vida. La señora Thorne la condujo por un largo pasillo cubierto con alfombra desgastada, sin pronunciar palabra, hasta detenerse frente a una puerta de doble hoja. «La biblioteca. Su señoría se encuentra allí. Le presentará sus instrucciones». Empujó la puerta y se retiró. Florence entró con paso mesurado. La estancia estaba dominada por estanterías que se alzaban hasta el techo, rebosantes de volúmenes encuadernados en cuero. Cerca del ventanal, de pie junto a una mesa de roble, un hombre observaba la lluvia que golpeaba el cristal. No se volvió al oírla entrar. «Duque de Whitmore», dijo Florence con voz serena. «Soy Florence Wells». El hombre giró lentamente. Su rostro era pálido, de líneas marcadas, y sus ojos azules tenían una dureza inexplicable, como si cada palabra fuera un esfuerzo. La estudió en silencio durante unos instantes interminables. Luego asintió con brevedad. «Las niñas toman las lecciones por la mañana. No toleran los ruidos innecesarios ni el desorden. Les será permitido usar el ala este. Confío en su discreción». Su tono era cortante, sin rastro de cortesía. «Entiendo», respondió ella con calma. «¿Desea que me presente ante ellas esta tarde?» El duque desvió la mirada hacia la ventana y, sin responder, hizo un gesto leve con la mano, indicándole que se retirara. Florence obedeció sin añadir palabra. Al salir, sus ojos se detuvieron un instante en un objeto cubierto por una tela blanca, al fondo del pasillo. Era un cuadro, evidentemente de gran tamaño, tapado con esmero. La tela apenas se agitaba con la corriente de aire que subía desde los ventanales, una presencia muda y cargada de misterio. Horas más tarde, ya instalada en su habitación, Florence se sentó frente a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo. Afuera,
La niebla se había espesado. A lo lejos, los tejados de los establos apenas se adivinaban entre los árboles. Cerró los ojos un instante, intentando calmar el vértigo que la invadía. El lugar tenía algo que le apretaba el pecho, un silencio que no era paz, sino ausencia. Cuando la campana marcó las 8, Florence se disponía a retirarse a descansar, pero entonces lo oyó, un sonido sutil y doloroso. Era un sollozo. Se acercó al pasillo, siguiendo la dirección de aquel llanto contenido que parecía provenir del piso superior. Subió con cuidado las escaleras, sin encender lámpara alguna. Las voces eran tenues, casi susurros entrecortados. Se detuvo frente a una puerta entornada. Empujó suavemente y lo que vio la dejó sin aliento. 2 niñas pequeñas, idénticas, estaban acurrucadas en un rincón del cuarto, envueltas en mantas. Una de ellas temblaba, la otra le acariciaba el cabello mientras repetía con voz temblorosa: «Mamá, no te vayas. Mamá, vuelve». Florence sintió que algo se rompía dentro de ella. Se acercó con delicadeza y se arrodilló junto a las pequeñas. «No están solas», susurró. «Estoy aquí con ustedes». Las niñas no la miraron. Seguían llorando, abrazadas una a la otra, con los ojos fijos en la sombra del ventanal. Era un llanto mudo, profundo, como si en sus corazones aún resonara el eco de una despedida que nadie se atrevía a nombrar. Florence las cubrió con una manta más gruesa, se sentó junto a ellas en el suelo y esperó. No hizo preguntas, solo permaneció allí, en silencio, ofreciéndoles su presencia. Desde el pasillo, muy cerca de donde se encontraba, el retrato cubierto por la sábana blanca parecía observarla. Quieto, inmóvil, pero no indiferente. Y Florence supo, con una certeza que no podía explicar, que aquel cuadro ocultaba una historia, y que esa historia era la clave del dolor que habitaba la casa. La niebla, mientras tanto, seguía envolviendo Whitmore Manor, como si el pasado se negara a disiparse, como si el alma de aquella mujer aún caminara por los corredores, buscando algo que había dejado atrás. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo aún no se atreviera a derramar la lluvia contenida durante la noche. Las ventanas de Whitmore Manor estaban empañadas por la humedad, y un viento gélido se deslizaba entre las rendijas de los marcos antiguos. Florence se levantó antes de que dieran las 7, preparándose para su primera jornada con las pequeñas. Se recogió el cabello en un moño apretado y ajustó el cuello de su vestido gris, sencillo pero digno, como correspondía a su posición. Antes de salir de su alcoba, se detuvo un instante frente al espejo. Había algo en sus propios ojos que no reconocía, una inquietud callada. Tal vez el reflejo de aquella escena nocturna aún latía en su memoria. Bajó las escaleras con paso silencioso, cruzó los pasillos apenas iluminados y llegó al salón de estudio, una estancia rectangular con altos ventanales y una estufa de hierro fundido que crepitaba suavemente. Sobre la mesa central había cuadernos en blanco, tinteros cuidadosamente cerrados y un par de lápices alineados con precisión. Las gemelas llegaron de la mano, escoltadas por una doncella que no emitió palabra. Vestían trajes idénticos de lana azul, con cintas blancas en los cabellos dorados. Caminaban como si temieran quebrar el silencio del aire. Florence les ofreció una sonrisa tenue. «Buenos días, señoritas». Grace, la más expresiva, bajó la cabeza en un gesto de tímida cortesía. Lillian, en cambio, no levantó la vista del suelo. Se sentaron en las sillas asignadas, con las manitas juntas sobre el regazo. Florence se sentó frente a ellas y desplegó una hoja en blanco. «Hoy aprenderemos a escribir sus nombres con tinta. ¿Les parece bien?» Las niñas no respondieron. Grace hizo un leve movimiento con la cabeza, pero su hermana permanecía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto de la alfombra. La clase transcurrió con lentitud. Cada palabra escrita era un esfuerzo de concentración para las pequeñas. Florence alternaba indicaciones con breves comentarios que buscaban suavizar la atmósfera. Sin embargo, notó que al mencionar la palabra madre,
Ambas se tensaban visiblemente. Fue durante un breve descanso, cuando ofrecía a cada una galleta de avena, que Grace, sin mirar directamente, murmuró: «Ella decía que no debíamos contar». Florence se detuvo. Apretó el plato con ambas manos. «¿Contar qué, pequeña?». Grace miró hacia la ventana. «El secreto. Mamá dijo que no se podía contar». Lillian la miró con intensidad, como si su silencio dependiera de ello. Grace bajó la voz aún más. «Porque si alguien lo sabía, nos quitarían de aquí». Florence sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se agachó a la altura de la niña y le tomó con delicadeza las manos. «Están seguras conmigo. Nadie las quitará de este lugar, no si yo puedo evitarlo». Las palabras se le escaparon sin pensarlas. Una promesa que no sabía si podría cumplir, pero que en ese instante pareció necesaria. Al finalizar la lección, las niñas fueron conducidas nuevamente al ala norte. Florence permaneció un momento más en el salón, organizando los materiales con esmero. Al inclinarse para recoger un cuaderno caído, notó algo extraño en el suelo. Una de las tablas de madera junto al rincón de lectura tenía una leve separación en los bordes. Se arrodilló con cuidado y empujó con los dedos. La madera cedió con un leve chasquido. Debajo había una pequeña cavidad oculta. Dentro descansaba una cajita de latón, envejecida por el tiempo, con las iniciales EW grabadas en la tapa. La abrió con cautela. En su interior, una hebra de cabello rubio, atada con una cinta blanca, reposaba junto a un trozo de papel doblado. El papel, al desenrollarse, reveló caracteres borrosos, como si hubieran sido manchados por lágrimas o humedad. Apenas podía leerse una frase incompleta. «Nunca debí permitir que...». El resto era ilegible. Florence guardó la caja con sumo cuidado. Su pulso se había acelerado. El hallazgo no era casual. Alguien había querido esconderlo, pero también conservarlo. Esa hebra de cabello no era un recuerdo cualquiera. Era una reliquia de afecto, o tal vez de culpa. Y lo que fuera que no debió permitirse, aún respiraba entre las paredes de la casa. Esa tarde, Florence se dirigió a la despensa principal, buscando a la señora Thorne. La encontró revisando los inventarios con su cuaderno en mano, en compañía de una criada joven. Al verla, la mujer mayor levantó la vista con gesto cansado. «¿Se le ofrece algo, señorita Wells?». Florence esperó a estar a solas. Cuando la doncella salió, se acercó con la caja oculta entre las manos. La encontré bajo una tabla del suelo, en el salón de estudio. No la abrí por curiosidad, sino porque parecía olvidada. La señora Thorne la miró fijamente. Tomó la caja sin abrirla y la sostuvo un largo momento. Sus dedos temblaban levemente. Luego, con voz baja, murmuró: «No debería haberse encontrado con esto. No lo busqué. Lo sé, pero ahora lo ha visto, y eso cambia las cosas». La mujer dejó la caja sobre la mesa y cruzó los brazos. «Hay recuerdos que se esconden por el bien de quienes quedan, y hay preguntas que es mejor no hacer. No aquí. ¿Pertenece a la madre de las niñas?». La señora Thorne no respondió de inmediato. Sus ojos se humedecieron, aunque no derramó lágrimas. «Lo que ocurrió en esta casa no corresponde a mí contarlo. Solo le aconsejo una cosa. No remueva lo que fue enterrado con el silencio. No por miedo, por compasión». Florence asintió con respeto. No insistió. Tomó la caja y la devolvió con gesto solemne. Al salir de la despensa, su mente estaba poblada de conjeturas. La frase escrita, las palabras de Grace, la mirada vigilante de Lillian. Todo formaba parte de una historia fragmentada que pedía ser contada. Esa noche, después de cenar en soledad, Florence caminó por los pasillos desiertos. Las lámparas lanzaban sombras oscilantes sobre los muros. El retrato cubierto seguía allí, inmóvil bajo la tela blanca. Se detuvo frente a él. Algo la impulsó a alzar la mano y tocar la tela. Al hacerlo, percibió una energía densa, casi viva. No la retiró. No aún. Un crujido detrás de ella la hizo girar. Era el duque. Estaba de pie, apoyado en su bastón de nogal, vestido con una levita azul oscuro y expresión indescifrable. «Es tarde para deambular por los pasillos», dijo sin elevar la voz. Florence bajó la mano lentamente. No podía dormir. Hay demasiadas preguntas en mi cabeza. A veces,
No encontrar respuesta es una bendición. Ella lo miró con franqueza. ¿Usted también cree que hay cosas que no deben saberse? El duque se acercó un paso. La miró fijamente. Había algo en su rostro que no era dureza, era cansancio, un peso que parecía llevar desde hacía años. Creo que hay dolores que no deberían repetirse. Y algunas verdades hacen más daño que el silencio. Florence bajó la mirada, pero su voz fue firme. Y sin embargo, las niñas lloran cada noche. Y ese llanto no viene del silencio, viene del miedo. El duque no respondió. Se quedó allí unos segundos más y luego se alejó sin decir palabra. Florence permaneció de pie frente al retrato. Escuchó los pasos del hombre perderse en la oscuridad y comprendió que no sería fácil, que la verdad, cualquiera que fuera, no solo dormía bajo el polvo, también estaba viva en los ojos de las niñas. La brisa nocturna agitó una cortina y por primera vez Florence sintió que no estaba sola. Whitmore Manor le hablaba, en susurros, en ecos del pasado. La tormenta había comenzado con un murmullo leve al atardecer, pero al caer la noche, el cielo se rasgó en un estallido de truenos y relámpagos que estremecían los ventanales de Whitmore Manor. Las cortinas pesadas danzaban con cada ráfaga de viento, y los corredores oscuros se volvían aún más lúgubres bajo la luz intermitente de los rayos. En el ala norte, las llamas de los candelabros temblaban, proyectando sombras alargadas sobre los muros empapelados. Florence se despertó súbitamente cuando golpearon su puerta con insistencia. Al abrirla, se encontró con una criada de rostro angustiado y voz entrecortada. «Señorita Wells, la niña Lillian tiene fiebre, no deja de temblar y llama por su madre». Sin perder tiempo, Florence se colocó un chal sobre los hombros y siguió a la joven por el pasillo. Entró al cuarto de las gemelas y fue recibida por un ambiente cargado de calor y ansiedad. Lillian yacía entre las sábanas revueltas, el rostro enrojecido, los labios secos, los ojos febriles fijos en el techo. A su lado, Grace la sostenía con ambas manos, empapada en lágrimas, repitiendo una plegaria infantil apenas audible. «No te vayas, no como mamá. Quédate, Lily, quédate». Florence se arrodilló junto al lecho, apartó los rizos pegados a la frente de la niña y posó su mano sobre la piel ardiente. «Hay que bajarle la fiebre de inmediato», indicó con calma. Pidió agua fría, paños limpios y un poco de infusión de manzanilla. La criada corrió a buscar lo necesario mientras Florence comenzaba a humedecer la frente de Lillian, murmurándole palabras suaves, como si con su voz pudiera ahuyentar las sombras que la envolvían. Las horas pasaron con lentitud. El reloj de la escalera marcó la medianoche cuando la fiebre empezó a ceder. La respiración de Lillian se volvió más pausada y sus párpados se cerraron al fin. Grace, exhausta, se quedó dormida sentada junto al cabecero. Florence se levantó en silencio. Su vestido estaba húmedo, su cabello suelto por el esfuerzo, pero su mente permanecía en alerta. Sabía que la fiebre no había sido solo física. La niña había gritado cosas que no entendía del todo. Había mencionado un grito, una puerta que se cerraba, una promesa rota. Decidió buscar una manta extra en el armario contiguo, aquel que pertenecía a la habitación original de la madre. Era una estancia contigua que había permanecido cerrada desde la muerte de la duquesa, pero que aún conservaba parte de sus objetos personales. Al abrir la puerta, el aire le golpeó el rostro con el aroma persistente de lavanda seca y papel antiguo. Había allí una cómoda blanca, una silla de respaldo curvo y una pequeña biblioteca infantil con volúmenes de cuentos ilustrados. Encendió una lámpara de aceite y la llevó consigo. Al inspeccionar el fondo de la estantería, notó que uno de los libros sobresalía ligeramente. Tiró de él con suavidad. No era un libro propiamente dicho, sino un cuaderno de tapas de lino bordado, cubierto de polvo y con las esquinas gastadas. Lo abrió con delicadeza. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos toscos hechos con crayón, una casa con un jardín, dos figuras pequeñas de la mano, una mujer con un vestido largo. En la esquina de una de las hojas se leía: «Mamá dijo que debíamos estar calladas». Más adelante,
Halló frases escritas con caligrafía infantil, algunas tachadas, otras interrumpidas. Papá no sabe que ella lloró en la puerta. Grace me dijo que no contara nada. La señora de los ojos tristes vino esa noche también. Florence sintió un escalofrío al leer aquellas líneas. No eran simples juegos de niñas. Eran fragmentos de una noche dolorosa, memorizados en tinta torpe. Algo había ocurrido. Algo que todos fingían no recordar, pero que aún vivía en las niñas y en las paredes de esa casa. Cerró el cuaderno con sumo cuidado y lo llevó consigo, no para espiar, sino para proteger. Aquello era un testimonio involuntario de dos almas pequeñas que no sabían cómo gritar su verdad. Al amanecer, cuando las campanas de la capilla anunciaron la primera misa, el sol aún no se atrevía a atravesar las nubes. El aire era frío y las gotas de lluvia seguían deslizándose por los cristales. Poco después del desayuno, llegó al manor el reverendo Charles Ellison. Vestía su habitual traje negro con alzacuello blanco y llevaba bajo el brazo una Biblia envuelta en un pañuelo de lino. La señora Thorne lo recibió en el vestíbulo y, tras unos instantes, lo condujo al salón de té, donde lo esperaba el duque. Florence no solía cruzarse con él en tales momentos, pero esa mañana, al pasar por el corredor, vio al reverendo solo junto a la ventana, observando el jardín en silencio. Aprovechó la oportunidad. Se acercó con paso discreto y se detuvo a una distancia prudente. «Reverendo Ellison, le ruego disculpe mi atrevimiento. ¿Podría hacerle una pregunta?» Él giró con amabilidad. Su rostro era delgado y sus ojos, grises y atentos. «Por supuesto, señorita Wells». Florence dudó un segundo, pero finalmente se decidió. «¿Conoció usted bien a la difunta duquesa?» El reverendo la miró largamente, como si en sus ojos buscara una intención oculta. Luego, bajó la mirada hacia el pañuelo entre sus manos. «La conocí lo suficiente como para saber que era una mujer llena de luz, y también de tristeza». «¿Cree usted que su muerte fue, como se dijo?» El silencio que siguió fue prolongado. El reverendo suspiró. «Hay cosas que no se pueden decir desde un púlpito, y otras que simplemente nadie desea escuchar». Florence sintió un nudo formarse en su pecho. «¿Qué quiso decir con eso?» Él se acercó un poco más, con la voz apenas audible. «Solo diré que algunas almas se consumen lentamente, no por enfermedad del cuerpo, sino por las heridas del corazón, y cuando no se les permite sanar, terminan por desaparecer». Antes de que Florence pudiera replicar, la señora Thorne entró nuevamente para avisar que el duque lo esperaba en la biblioteca. El reverendo inclinó la cabeza en señal de despedida y se alejó. Florence quedó inmóvil unos segundos, sintiendo que sus preguntas no habían sido respondidas, pero que la brecha se había abierto. Aquella mujer, la madre de las niñas, no había muerto sin dolor, y quizás no había muerto en paz. Volvió a su habitación con el cuaderno infantil en la mano. Lo colocó dentro de un cajón con llave y lo cubrió con una tela. En su interior ardía la certeza de que algo grave había sido enterrado con demasiada prisa, y que el eco de ese pasado seguía resonando en cada rincón de Whitmore Manor. Aquella noche, al apagar la lámpara, miró hacia el cielo oscuro desde su ventana. La tormenta se había ido, pero el silencio era aún más inquietante. Y en ese silencio, Florence comprendió que no era una simple institutriz. No. Estaba siendo elegida por la vida o por el destino para escuchar lo que nadie más quería oír. Las hojas del otoño comenzaban a teñir de ocre los jardines de Whitmore Manor. La bruma persistente que envolvía la finca desde hacía semanas parecía haberse vuelto más espesa, más íntima, como si el aire mismo susurrara secretos retenidos demasiado tiempo. Florence, desde su ventana, observaba cómo los árboles se mecían con languidez. Aquel silencio que antes le resultaba opresivo, ahora tenía otro matiz. No era vacío, sino espera. Aquella mañana, la señora Thorne le había pedido que ayudara a clasificar unos volúmenes en la biblioteca del ala oeste. La estancia, que apenas se utilizaba desde el fallecimiento de la duquesa, estaba repleta de libros antiguos, algunos apilados en el suelo, otros semiabiertos sobre mesas cubiertas de polvo. El lugar conservaba el perfume tenue de tinta envejecida,
cuero gastado y un dejo de rosa seca. Florence aceptó la tarea con gratitud. Desde que había llegado, su vínculo con las niñas se había fortalecido, y aunque el duque continuaba distante, ella sentía que algo imperceptible comenzaba a quebrarse en el muro que lo rodeaba. Una grieta sutil, quizás provocada por la presencia persistente de una mujer que no temía mirar lo que otros evitaban. En la biblioteca, comenzó a organizar los libros por secciones. Algunos volúmenes de filosofía, otros de historia inglesa, tratados de botánica, literatura romántica en francés. Mientras revisaba un estante bajo, notó un compartimiento de madera algo más oscuro que los demás. Se agachó con cuidado y tiró de él. Un cajón oculto cedió con un leve chirrido. Dentro, encontró varios sobres atados con una cinta azul pálido, ya descolorida por el tiempo. Se sentó en una butaca cercana, encendió una lámpara de aceite y examinó el contenido. La caligrafía era delicada, inclinada, de trazos femeninos. Reconoció de inmediato la inicial E al pie de la primera carta. Elizabeth Whitmore. Tomó uno de los sobres sin abrir, pero al inclinarlo, una hoja suelta cayó sobre su regazo. No estaba cerrada, no había sello. Dudó un instante. Sabía que no debía leerla, que no era suyo ese dolor. Y sin embargo, sus dedos temblorosos desdoblaron el papel con un respeto casi sagrado. A ti que siempre fuiste mi refugio. He cometido un error que no sé si algún día podré perdonarme. Permití que decidieran por mí. Creí que con el tiempo lo comprendería, pero no fue así. He fingido sonreír, he fingido dormir. Y ahora temo que lo único que me queda sea fingir estar viva. Las niñas no merecen esta sombra que me consume. Si algo me ocurre, protégelas. No por mí, sino por lo que fueron mis últimas horas de verdad. Perdóname por no haber tenido el valor antes. Perdóname por todo. E.W. El aire pareció detenerse a su alrededor. La hoja temblaba en sus manos como si aún conservara el temblor de quien la escribió. Aquella mujer no había muerto en paz. Había sufrido, había callado. Había escrito para alguien fuera de ese mundo sofocante. Alguien cuya identidad Florence no podía adivinar, pero que evidentemente no pertenecía al círculo aristocrático de Whitmore. El nombre no estaba en la carta, pero al dorso había 2 letras manuscritas con tinta más oscura. Vuelve H. Guardó la carta en el sobre y lo colocó de nuevo en el cajón. Permaneció allí sentada, con los ojos fijos en la lámpara, sintiendo que cada palabra de aquella carta se le había tatuado en la piel. No era solo una confesión. Era un grito contenido, una súplica escondida entre líneas. El retrato cubierto en el corredor, el silencio de las niñas, el dolor del duque, todo comenzaba a formar una imagen turbia, borrosa, pero inquietantemente coherente. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Se levantó con rapidez y cerró el cajón. A través de la puerta entreabierta, vio al duque cruzar el corredor con paso lento. Llevaba una levita negra y guantes de gamuza. No notó su presencia, pero algo en su andar le pareció diferente. Una rigidez inusual en sus hombros, como si cargara un peso reciente. Florence se quedó observándolo desde la sombra de la biblioteca. Por primera vez, no lo vio con recelo, sino con una mezcla compleja de compasión, desconcierto y un leve temblor de duda. ¿Era él el culpable de aquel silencio que asfixiaba a la casa? ¿O era simplemente otro prisionero del mismo destino que aplastó a la duquesa? Más tarde, al encontrarse con él en el comedor, compartieron una conversación breve y contenida. El duque la observó con su habitual expresión impenetrable, pero por un instante, Florence creyó ver en su mirada un destello de algo más. Cansancio, melancolía, tal vez remordimiento. La biblioteca está más ordenada de lo que recordaba, dijo él mientras se servía una copa de vino. Algunas palabras no envejecen con los años, respondió ella, sin mirarlo directamente. Solo duermen esperando ser leídas. El duque alzó la vista. Sus ojos grises buscaron los de ella durante un segundo que pareció más largo que toda la noche.
pero no dijo nada. Solo asintió, como si hubiese comprendido algo que no podía poner en palabras. Florence se retiró con el corazón en vilo. Subió las escaleras lentamente, con el eco de la carta repitiéndose en su mente. Si algo me ocurre, protégelas. La petición de la duquesa la había alcanzado tarde, pero viva. Ya en su alcoba, sacó el pequeño diario infantil de las gemelas y lo colocó junto a una Biblia que traía desde su antiguo empleo. Se sentó frente a la ventana y contempló el cielo estrellado. Sentía que las paredes de Whitmore Manor hablaban, pero no con palabras, sino con miradas evitadas, puertas cerradas, cartas no enviadas. Esa noche, antes de dormir, pensó en Dus H. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Sabía que alguien lo había amado en secreto? ¿Había llorado por ella? Y sobre todo, ¿qué sabía el duque? Esa última pregunta se alojó en su pecho como una espina, porque si él había amado de verdad, entonces tal vez también había perdido. Y si había perdido, quizás también merecía ser mirado con otros ojos. Florence cerró los párpados con suavidad. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas por los caminos del jardín. Dentro, los susurros del pasado seguían llamando su nombre. La mañana amaneció serena, envuelta en una luz tenue que apenas lograba filtrarse entre los espesos velos de neblina. Los árboles de Whitmore Manor se alzaban silenciosos, con sus ramas desnudas extendidas hacia el cielo como brazos inmóviles. El aire tenía el aroma profundo de la tierra húmeda, y cada rincón del jardín parecía guardar un suspiro que no se había atrevido a exhalar. Florence caminaba junto a las niñas por el sendero principal que serpenteaba entre los rosales dormidos del otoño. Lillian llevaba una pequeña cesta con migas de pan para los gorriones, y Grace sostenía su cuaderno de dibujo contra el pecho. La institutriz había notado un cambio sutil en su comportamiento. Ya no evitaban su presencia como al principio. Había en sus gestos una confianza tímida, pero creciente. Un lazo que se tejía con hilos invisibles, más firmes que cualquier regla o disciplina. ¿Puedo mostrarle un lugar?, preguntó Grace, alzando el rostro hacia Florence con ojos cautelosos. «Claro que sí», respondió ella con suavidad. Las niñas se miraron entre sí, como si intercambiaran un permiso silencioso. Luego tomaron a Florence de la mano y la guiaron hacia el borde del jardín, por un sendero menos transitado, donde las enredaderas colgaban bajas y las piedras estaban cubiertas de musgo. Cruzaron una verja de hierro oxidado, medio oculta tras un seto de boj que no había sido podado en largo tiempo. Al otro lado se abría un rincón apartado del resto del jardín. Era un espacio circular, enmarcado por altos muros de hiedra y glicina silvestre. En el centro, una glorieta de madera blanca, ahora descolorida y rota por el paso de los años, emergía como el esqueleto de un recuerdo que se resistía a morir. El lugar tenía algo de encantado, pero también de olvidado. No se escuchaban pájaros allí, solo el susurro de las hojas secas bajo los pies. «Mamá venía aquí», dijo Lillian con voz muy baja. «La señorita Thorne dijo que no debíamos volver», añadió Grace. «Pero nosotras venimos a veces, cuando nadie nos ve». Florence avanzó despacio. Dentro de la glorieta, el suelo estaba cubierto por una fina capa de hojas caídas. Al inclinarse, distinguió un objeto medio enterrado. Se agachó con cuidado y, apartando las hojas, sacó una muñeca sin cabeza, con el vestido chamuscado en un extremo. A su lado, encontró unas cintas deshilachadas, cubiertas de barro, con los nombres de las niñas bordados a mano: Lillian y Grace. El corazón de Florence se agitó con fuerza. Aquel lugar, tan apartado del resto del mundo, guardaba algo más que juguetes olvidados. Era un santuario, una tumba emocional, un rincón donde la infancia y el dolor se habían entrelazado en silencio. Las niñas la observaban en silencio, como si esperaran su reacción. «¿Quién dejó esto aquí?», preguntó con ternura. Lillian apartó la vista. Grace apretó los labios, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá dijo que teníamos que esconderlo, después de aquella noche». Florence no preguntó más.
Acarició las cintas con la yema de los dedos y las guardó en su bolsillo con cuidado reverente. Luego, tomó a las niñas de la mano y las condujo de regreso al sendero principal, sin apurar sus pasos ni emitir juicio alguno. En su pecho, una tormenta silenciosa comenzaba a gestarse. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, Florence pidió hablar con el duque. Fue la señora Thorne quien transmitió su solicitud, y 1 hora más tarde, él la recibió en la biblioteca. Estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de brandy en la mano y el ceño más fruncido que de costumbre. «¿Qué desea, señorita Wells?», preguntó sin preámbulo. Florence se mantuvo erguida con la frente alta, aunque en su interior las palabras luchaban por encontrar el tono justo. «Esta mañana estuve con las niñas en el ala oeste del jardín. Ellas me mostraron un lugar que parece haber sido clausurado desde hace tiempo». El duque la miró con atención, pero no dijo nada. «Encontramos una glorieta», continuó ella. Dentro había una muñeca quemada, cintas con sus nombres, y una sensación difícil de describir. No busqué nada, fueron ellas quienes me llevaron. Él apretó la mandíbula. Sus dedos se cerraron con fuerza en torno a la copa. «Le prohibí expresamente inmiscuirse en asuntos del pasado», dijo con voz tensa. «No fue mi intención inmiscuirme, sino comprender. Las niñas aún viven atadas a un recuerdo que no saben cómo nombrar. Y ese rincón, ese lugar, encierra más que objetos viejos. Encierra un dolor no resuelto». El duque giró de pronto, dejando la copa sobre la repisa con brusquedad. «Lo que ocurrió allí no le concierne. Mi esposa tomó decisiones desafortunadas, y esa glorieta es parte de lo que quise dejar atrás». Florence sintió que la ira se le agolpaba en el pecho, pero la contuvo. Había una forma de hablar con los hombres rotos, y no era con gritos. «Entonces dígame, señor», dijo en voz baja, «¿cuántos rincones más deberán esconder las niñas para que usted no tenga que recordar?» La frase flotó entre ellos como una acusación apenas susurrada. El duque la miró fijamente. Durante un segundo, Florence creyó que él iba a responder con dureza, pero no lo hizo. En su mirada apareció algo nuevo, dolor, o tal vez vergüenza. Ella dio un paso atrás. «No volveré a ese jardín si así lo desea, pero no puedo prometer que olvidaré lo que vi, ni lo que sentí». Se despidió con una leve inclinación de cabeza y abandonó la biblioteca. Esa noche, el silencio fue más pesado que de costumbre. Las niñas durmieron tranquilas, pero Florence no logró conciliar el sueño. Se levantó en mitad de la noche, caminó por la habitación a oscuras y finalmente se sentó frente a su escritorio. Allí, encendió una vela y tomó su diario. Escribió durante largo rato, con mano temblorosa, como si cada palabra le arrancara algo del alma. Por la mañana, una doncella le entregó una carta. El sobre era de papel marfil, con el sello de Whitmore Manor en tinta roja. Florence lo abrió con manos nerviosas. Reconoció de inmediato la caligrafía firme del duque. «Señorita Wells, le escribo estas líneas para disculparme. Fui injusto con usted y con su deseo de entender. El jardín que visitó fue, en otro tiempo, un lugar sagrado para mi familia. Mi esposa pasaba horas allí con nuestras hijas. No he vuelto desde aquella noche. No porque lo olvidara, sino porque no supe cómo enfrentarlo. Ahora sé que su presencia en esta casa ha despertado preguntas, y quizás también respuestas. Le ruego que no guarde rencor por mis palabras. Alaric de Whitmore». Florence sintió que sus manos temblaban al sostener la carta. No era solo una disculpa, era una rendija, una grieta en la armadura de un hombre que, tal vez, no era solo el guardián de un secreto, sino también su prisionero. Guardó la carta en su baúl personal, entre las páginas de un libro de poemas. Afuera, las hojas caídas cubrían los senderos como una alfombra dorada. Y por primera vez desde su llegada, el sol logró romper la niebla, aunque fuera por un instante. La tarde descendía lentamente sobre Whitmore Manor, envolviendo la propiedad en una luz dorada y melancólica que bañaba los caminos de grava y los árboles desnudos del jardín. El aire era frío, pero no gélido. Una brisa suave agitaba las copas altas de los robles, y el cielo, teñido de cobre y ceniza, parecía guardar un silencio expectante. Florence,
desde la galería lateral, contemplaba cómo las sombras se alargaban en los setos, marcando el final de otro día silencioso, pero cargado de una tensión que no lograba nombrar. Poco después del té, una criada le anunció que su señoría deseaba verla en los jardines. Florence parpadeó con leve desconcierto. No era habitual que el duque la citara, y mucho menos en un contexto informal. Sin embargo, se ajustó el chal de lana sobre los hombros y salió con paso sereno, guiada por la curiosidad y por una inquietud que se alojaba cada vez más cerca del pecho. Lo encontró junto a la pérgola, apoyado en el bastón de nogal, vestido con una levita oscura y guantes de piel. No llevaba sombrero, y el viento movía suavemente su cabello castaño, en el que asomaban hilos de gris cerca de las sienes. Estaba de espaldas a ella, contemplando las ramas que se entrelazaban en lo alto, como si buscara en el cielo una respuesta que nadie le había ofrecido. «Señorita Wells», dijo sin volverse, «gracias por venir». «Me sorprendió su invitación, milord», respondió ella con suavidad. Él la miró entonces, con expresión seria, pero sin dureza. En sus ojos se adivinaba algo más que cortesía, algo contenido, como una emoción que no se atrevía a emerger del todo. «Hay tardes en las que uno no desea estar solo», dijo, «y otras en las que la soledad pesa más que de costumbre». Caminaron juntos sin apuro. El sendero crujía bajo sus pasos. Durante largos minutos no hablaron. Solo se oía el canto lejano de un mirlo y el susurro del viento entre las ramas. Fue él quien rompió el silencio. «Este jardín era mi lugar favorito en la infancia», confesó de pronto. «Aquí aprendí a montar a caballo, a leer sin que me corrigieran y a esconderme cuando no quería enfrentar los castigos de mi padre». Florence lo miró de soslayo, sorprendida por aquella franqueza inusual. El duque rara vez hablaba de sí mismo. «¿Era un niño travieso?» «Era un niño asustado. Mi madre murió muy joven, y mi padre jamás permitió que la tristeza se convirtiera en excusa. Los hombres no lloran», decía. «Los hombres gobiernan». «¿Y usted deseaba gobernar?» El duque sonrió con amargura. «Nunca. Siempre soñé con huir». Caminaron hasta un banco de piedra, junto a un rosal que aún conservaba algunas flores tardías, mustias pero hermosas en su resistencia. Él se sentó y Florence lo imitó, manteniendo una distancia prudente. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era incómodo. Era el espacio que permite que la intimidad respire. «Mi esposa también amaba este jardín», murmuró. «Solía traer a las niñas a esta hora, cuando los colores se desvanecen. Decía que era el único momento del día en que todo parecía perdonar». Florence bajó la mirada. Sabía que aquella conversación se movía por un terreno delicado, que cualquier palabra podía herir o abrir una herida aún más profunda. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a preguntar. «¿La extraña?» Él no respondió de inmediato. Cerró los ojos, como si buscara la verdad en algún rincón de su memoria. «La extraño como se extraña lo que no se comprendió del todo», dijo al fin. «Nos casamos por deber, como ocurre tantas veces. Éramos cordiales, incluso afectuosos. Pero ella nunca me perteneció por completo. Había algo en su mirada, algo que siempre parecía lejos de aquí». Florence sintió un nudo en la garganta. Recordó la carta no enviada, las palabras temblorosas, la súplica silenciosa. Recordó las cintas enterradas, los susurros de las niñas, y comprendió que el duque hablaba desde un lugar sincero, aunque incompleto. «Milord», comenzó a decir, pero se detuvo. Él la miró, y por un segundo, la distancia entre ellos pareció borrarse. Sus ojos se encontraron en un silencio que decía más que cualquier frase. Pero entonces, un crujido de ramas rompió el instante. Un jardinero cruzaba el sendero con una carretilla, ajeno al peso que acababa de interrumpir. El duque se levantó. «Le agradezco que haya aceptado mi compañía, señorita Wells. No suelo hablar de estas cosas, ni siquiera conmigo mismo». «Tal vez necesitaba que alguien lo escuchara», respondió ella con suavidad. Él asintió, pero no dijo más. La acompañó hasta el umbral de la casa y se despidió con una leve inclinación de cabeza. Esa noche, Florence no encontró descanso. Caminaba de un lado a otro de su habitación,
envuelta en pensamientos que se entrelazaban sin orden. Sentía el peso de las palabras del duque como si fueran propias, pero también sentía una inquietud que la empujaba hacia la verdad, una verdad que aún no se dejaba ver por completo. Al día siguiente, mientras ayudaba a la señora Thorne con los horarios del servicio, la vio sentada junto al fuego, con un rosario entre los dedos. La expresión de su rostro era tensa, y sus ojos tenían la mirada perdida de quien carga un recuerdo que no desea compartir. ¿Está bien, señora Thorne?, preguntó Florence con respeto. La mujer alzó la vista, sorprendida por el tono íntimo de la pregunta. He vivido en esta casa más tiempo del que he vivido en cualquier otro lugar, señorita Wells, y aún así, hay cosas que no logro comprender, ni olvidar. Florence se sentó frente a ella. No insistió, solo esperó. La señora Thorne suspiró. La noche en que la duquesa murió, dijo con esfuerzo. Hubo una discusión, fuerte. Las paredes temblaron. El duque gritó cosas que jamás le había oído decir. Ella también. Las niñas estaban dormidas, o eso creíamos. Y después, todo fue silencio. Un silencio que nunca se rompió del todo. Florence sintió que el pecho se le cerraba. No preguntó detalles, no juzgó. Pero algo dentro de ella cambió. ¿Cree usted que él la amaba? La mujer la miró con ojos apagados. Creo que no supo cómo hacerlo, y cuando quiso, ya era tarde. Florence se retiró con el alma en un torbellino. Subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó frente a la ventana. El cielo se cubría de nubes grises y el aire anunciaba lluvia. Se llevó la mano al corazón, intentando calmar esa mezcla de emoción y culpa, de ternura y desconfianza. Porque sabía que algo la unía al duque. Algo que no podía negar. Pero también sabía que esa cercanía se alzaba sobre un pasado lleno de sombras. Un pasado que aún tenía voz. Y que tarde o temprano exigiría ser escuchado. La lluvia cayó durante toda la noche, golpeando los cristales del manor con una insistencia que parecía tener vida propia. Al amanecer, las nubes seguían densas y el cielo conservaba ese gris plomizo que convertía cada rincón de la casa en un refugio de sombras. La bruma se deslizaba por los pasillos como una presencia callada, y los relojes de péndulo marcaban el paso del tiempo con un ritmo más lento, como si también ellos sintieran el peso de algo que se aproximaba. Florence despertó antes del alba. Llevaba días sin lograr un sueño profundo. Las imágenes de la carta no enviada, los ojos suplicantes de las niñas, las palabras contenidas del duque, todo se mezclaba en su mente con una intensidad que no le daba tregua. Encendió una vela y se dirigió a la pequeña biblioteca que había organizado con tanto esmero desde su llegada. Entre los papeles que había rescatado del antiguo despacho de la duquesa, aún quedaban sobres sin clasificar. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo en su interior la empujaba a continuar. Entre las hojas de un libro de oraciones, encontró una nota suelta, escrita con tinta azul desvaída y fechada casi un año antes del fallecimiento de la señora de la casa. Era breve, pero su contenido le heló la sangre. Mi querido William, si supieras cuánto he intentado encontrarte. Todo lo que me queda de ti es aquel retrato y tus palabras en aquella última carta. Esta casa, esta vida, no son mías. Me las impusieron. No me juzgues. No lo hago por cobardía, sino por amor a ellas. Perdóname. No puedo más. Al dorso, la misma inicial que había visto en la otra carta. W.H. Florence cerró los ojos. El nombre resonaba en su mente como una verdad que por fin comenzaba a asomar entre la niebla. William Hawthorne. No era un nombre que hubiera escuchado en el entorno del duque. No pertenecía a la nobleza reconocida, y sin embargo, aquella letra temblorosa lo había escrito con una ternura que no dejaba dudas. Era alguien cercano, alguien amado, un hermano. Tal vez más que eso. Más tarde, mientras paseaba con las niñas por el invernadero, Florence decidió preguntar con cautela. ¿Conocieron a alguien llamado William? Lillian negó con la cabeza sin alzar la vista. Grace, en cambio, frunció el ceño como si intentara recordar. Había un cuadro, murmuró.
Mamá lo escondía en su habitación. Un hombre con sombrero lo llamaba mi W. ¿Dónde está ese cuadro? Grace se encogió de hombros. No lo sé. Una vez lo vi en su armario, pero después desapareció. Aquella tarde, Florence volvió a la habitación que había pertenecido a la duquesa. Revisó los rincones con extremo cuidado, como si cada objeto pudiera susurrarle algo del pasado. En un compartimiento lateral del ropero, cubierto por una tela vieja, encontró lo que buscaba. Era un retrato en miniatura, cuidadosamente enmarcado, protegido por un cristal ovalado. El rostro de un joven de mirada intensa y labios firmes, vestido con ropas sencillas, sin insignias ni adornos nobiliarios. No tenía el porte de un caballero de sociedad, pero sí la dignidad serena de alguien que había vivido más de lo que decía su edad. En la parte posterior del retrato, una inscripción escrita a mano: WH, para siempre en mi sangre. La certeza la golpeó sin rodeos. El hombre era el hermano ilegítimo de la duquesa, el hombre al que ella había amado, no como a un amante, sino como a una parte de sí misma. Un lazo de sangre prohibido, silenciado por las reglas férreas de la aristocracia. Florence entendió que la mujer había vivido entre dos mundos, el deber impuesto por su apellido y la lealtad secreta hacia su origen. El dolor de esa renuncia había sido una llama que consumió su espíritu en silencio. Mientras tanto, en la casa, las niñas se aferraban a Florence con una intensidad creciente. Solo ella lograba calmarlas cuando despertaban en la madrugada, empapadas en sudor y susurrando nombres que nadie más comprendía. Solo ella lograba que comieran con tranquilidad, que jugaran sin miedo, que volvieran a reír aunque fuera por instantes breves. Su presencia se había vuelto indispensable, y el duque lo sabía. Una noche, al regresar del ala norte, Florence encontró al duque esperándola al pie de la escalera. Vestía un traje oscuro, sin corbata, como si el día le hubiera arrancado las formas de la etiqueta. La miró con una mezcla de agotamiento y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Ella asintió, y juntos caminaron hasta el salón de música, una habitación que rara vez se usaba desde la muerte de la duquesa. Las velas iluminaban tenuemente el espacio, y sobre el piano descansaban algunas partituras cubiertas de polvo. Me dijeron que las niñas solo duermen si usted les canta, dijo él, sin mirarla directamente. No lo hacen por la música, lo hacen por el consuelo, respondió ella con firmeza. El duque suspiró. Se acercó a la ventana y apoyó una mano en el marco. He sido un cobarde, señorita Wells. He cerrado los ojos demasiado tiempo, creyendo que el pasado desaparecería si no lo nombraba. Ella no respondió. Lo observaba desde la distancia, esperando. Usted ha traído algo a esta casa, algo que no puedo explicar. No solo calma a mis hijas, me enfrenta a mí mismo. Y eso, créame, es más difícil que cualquier guerra. Florence dio un paso hacia él. No vine a desafiarlo, vine a enseñar. Pero la enseñanza más profunda no ocurre en las aulas, sino en el alma. Y esta casa necesita más que lecciones de lectura. Él se volvió. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo una respiración compartida. Un silencio cargado de todo lo que no podían decir. El duque alzó una mano y rozó el borde del chal de Florence, como si aquel gesto le permitiera acercarse sin quebrarse. Ella no se movió. No era un contacto impúdico, era una súplica muda, una confesión sin voz. Pero justo cuando sus dedos rozaron la tela, un sonido se oyó en el corredor. Un paso, una puerta, un susurro. La magia se rompió. El duque bajó la mano de inmediato y dio un paso atrás. Le ruego que no abandone esta casa, dijo con voz grave. No solo por las niñas, sino por mí. Florence asintió con lentitud, y sin decir nada más, se retiró con el corazón latiendo como un tambor sordo. Esa noche, al acostarse, pensó en la duquesa, en su legado silencioso, en su sangre dividida, en su dolor escondido, y comprendió que, de algún modo inexplicable, ella seguía allí. No solo en los recuerdos, no solo en las cartas,
sino en cada paso que Florence daba por esa casa. Como si la historia, al fin, empezara a pedir justicia, y como si el amor aún tuviera algo que decir. La noche había caído con un sigilo denso, como si el cielo se hubiera cerrado sobre Whitmore Manor con una solemnidad antigua. No había luna, y el viento que recorría los pasillos parecía cargar consigo un rumor lejano de cosas no dichas, de palabras que flotaban entre las paredes buscando a quien alcanzar. Florence se encontraba en la sala de estudio, corrigiendo unos ejercicios de las niñas, cuando escuchó pasos firmes que se aproximaban. Levantó la vista y vio a la señora Thorne asomarse con gesto contenido. «Su señoría desea verla en la galería del ala este», dijo con voz neutra, aunque sus ojos revelaban algo más, inquietud, o quizá respeto ante lo que intuía que iba a suceder. Florence asintió. Dejó a un lado los papeles, tomó su chal y caminó por los largos pasillos apenas iluminados por lámparas de aceite. El corazón le latía con un ritmo irregular, no de miedo, sino de anticipación. Sabía, en lo más profundo, que aquella noche no sería como las demás. La galería estaba en penumbra, con sus altos ventanales reflejando los pocos candelabros encendidos. En el extremo opuesto, junto al retrato cubierto por la tela blanca, el duque esperaba de pie, con una postura rígida, casi ceremoniosa. Llevaba un abrigo largo de terciopelo negro, y su rostro estaba pálido, como si hubiera pasado la tarde encerrado con sus pensamientos. «Gracias por venir», dijo sin mirarla. Florence se detuvo a unos pasos, en silencio. «Esta casa ha vivido demasiado tiempo entre verdades a medias», continuó él. «Yo mismo he sido el principal responsable de ese silencio, por temor, por orgullo, o quizá por vergüenza». Con un movimiento lento, alzó la mano y retiró la tela que cubría el retrato. El sonido fue leve, pero resonó como un trueno en el corazón de Florence. Ante sus ojos, emergió una pintura de grandes dimensiones. A la izquierda, de pie, estaba la duquesa Elizabeth, vestida con un traje azul claro, los cabellos recogidos en un moño bajo y los ojos fijos en algún punto fuera del lienzo. Su expresión no era alegre ni dulce, era serena, pero distante. A la derecha, sentado en un banco de madera, estaba un hombre joven, de rostro firme, mirada profunda y rasgos similares a los de la mujer, pero más ásperos, menos refinados. No vestía como noble, sino con ropas sobrias, casi rurales. Su mano reposaba sobre la delgada cintura de la duquesa, pero sin ternura forzada, sino con naturalidad. Entre ambos se percibía una intimidad profunda, silenciosa, casi infranqueable. «William Hawthorne», dijo el duque sin apartar la vista del retrato, «su medio hermano, el hijo ilegítimo de un comerciante con la madre de mi esposa, nunca fue aceptado por la familia, fue enviado a otra ciudad, ocultado, como se ocultan las vergüenzas que amenazan la pureza de un apellido». Florence sintió un nudo en la garganta. El retrato, ahora que lo veía con claridad, hablaba más que cualquier relato. Era un testamento visual de un amor silencioso, de un lazo profundo que desafiaba todo lo que se consideraba apropiado. «Ella pidió que lo pintaran juntos antes de casarse conmigo», continuó él. «Un último acto de rebeldía, supongo. El retrato debía permanecer oculto por orden de su padre, pero ella lo conservó en secreto. Yo lo descubrí después de su muerte. No fui yo quien lo cubrió, fue la señora Thorne. Creo que no soportó verlo cada día». «¿Usted sabía lo que ella sentía por él?», preguntó Florence con voz baja. «Lo supe demasiado tarde», respondió con franqueza. «Nuestro matrimonio fue un acuerdo entre familias. Ella cumplió con su deber, y yo intenté cumplir con el mío. Hubo respeto, consideración, pero no amor, no como el que yo imaginaba que debía existir entre un hombre y una mujer. A veces pienso que fui un castigo para ella». Florence no pudo evitar acercarse al retrato. Observó los ojos de la duquesa y pensó en los silencios que había habitado, en las cartas no enviadas, en los susurros de las niñas. ¿Y ellas? ¿Las niñas sabían? El duque se apoyó contra la pared.
Parecía más cansado que nunca. Esa noche, empezó con voz quebrada, Elizabeth quiso marcharse. No sé si pensaba huir con él o simplemente escapar de esta vida. Tomó a las niñas mientras dormían. La señora Thorne la encontró bajando por la escalera de servicio. Hubo gritos. Yo llegué poco después. No supe detenerla con palabras. Grité. Ella gritó más. Las niñas despertaron. Vieron todo. El miedo, la desesperación y después el silencio. Florence cerró los ojos. Todo encajaba. El trauma de las pequeñas, su rechazo al sueño, sus murmullos. No era solo tristeza. Era una herida abierta en una noche de despedida que nunca se concretó. «Esa fue la última noche que la vi viva», dijo el duque con la voz apenas audible. A la mañana siguiente, la encontraron sin vida en su habitación. Dijeron que fue su corazón. Yo nunca supe si fue el cuerpo o el alma lo que se quebró. El silencio que siguió fue largo. Solo el viento sacudía suavemente los cristales. «¿Por qué me lo cuenta ahora?», preguntó Florence, mirándolo con una mezcla de dolor y ternura. «Porque usted merece saberlo», respondió él sin dudar. «Porque ha sido la única que se atrevió a mirar, no con juicio, sino con compasión, porque las niñas la necesitan, y porque yo...» Su voz vaciló. Yo necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera una vez. Florence sintió que algo se abría dentro de ella, como un espacio donde la comprensión y el perdón podían habitar juntos. Dio un paso hacia él sin pensar. El duque la miró. Sus ojos por primera vez no eran los de un hombre encerrado en su deber, sino los de alguien que comenzaba a despertar. «Gracias por decirme la verdad», murmuró ella, y en ese instante no hubo necesidad de más palabras. No hubo caricias ni promesas. Solo una cercanía contenida, un calor silencioso entre dos almas heridas que sin buscarlo se habían encontrado frente al mismo retrato. Un testigo mudo de todo lo que fue y de lo que aún podía ser. Mientras Florence se retiraba por el pasillo, con los pasos envueltos en el crujir de la madera antigua, pensó que la historia de la duquesa no había terminado, porque su legado, más que en el escándalo o en la sangre, vivía ahora en la posibilidad de redención y en la delicada esperanza de un amor que no nacía del deber, sino de la verdad. La neblina se extendía sobre los campos como un velo pálido que no terminaba de disiparse. Desde muy temprano, Whitmore Manor permanecía en un silencio inusualmente denso, como si la casa misma contuviera la respiración, anticipando algo que aún no había ocurrido. Las paredes, los corredores, los ventanales empañados, todo parecía más frío, más distante, como si supieran que aquella mañana marcaría el fin de una era. Florence permanecía de pie junto a la ventana de su habitación, con las manos apoyadas en el alféizar y el corazón enredado en un nudo de emociones imposibles de desatar. No había dormido. Las palabras del duque, la historia de la duquesa, los rostros de las niñas que aún lloraban en sus sueños, todo giraba dentro de ella como una corriente que arrastraba cada certeza que alguna vez creyó tener. El retrato, revelado la noche anterior, seguía grabado en su memoria con una nitidez insoportable. Aquella mujer, atrapada entre el deber y un amor prohibido, había dejado un legado de dolor que aún sangraba en los rincones del Manor. Y ahora, Florence sentía que su propia presencia solo alimentaba esas heridas. No podía seguir allí, no con la conciencia de lo que sabía, no con el afecto que comenzaba a crecer por un hombre cuya alma aún estaba atada a los fantasmas del pasado. Empacó sus pocas pertenencias en silencio. Cada prenda doblada, cada libro guardado, le provocaba una punzada. Acarició por última vez el broche de su madre, el único recuerdo que siempre llevaba consigo. En su pequeño baúl, guardó también la carta que la duquesa jamás envió, envuelta en un pañuelo limpio. No por curiosidad, sino por respeto. Aquellas palabras no podían quedarse allí, olvidadas entre el polvo. Cuando descendió las escaleras, encontró a la señora Thorne esperándola junto al vestíbulo. La mujer llevaba el cabello recogido con más pulcritud que de costumbre,
y en sus manos sostenía un pequeño crucifijo de madera. ¿Ya está decidido?, preguntó en voz baja, aunque conocía la respuesta. Florence asintió sin poder hablar. «Entonces permítame acompañarla hasta la puerta», añadió la señora con la voz entrecortada. Caminaron juntas en silencio. La luz filtrada por los vitrales teñía el suelo de tonos apagados. Al llegar al vestíbulo principal, Florence se detuvo. No esperaba encontrar a nadie más, pero allí estaban. Lillian y Grace, vestidas con abrigos gruesos, de pie una junto a la otra, con los ojos rojos y la expresión deshecha. La doncella que las cuidaba intentó hablar, pero se le quebró la voz. Florence se arrodilló frente a las niñas. Las abrazó con fuerza, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar. «Van a estar bien», susurró con ternura. «Siempre llevaré en el corazón lo que vivimos». Grace metió la mano en su bolsillo y sacó una cinta blanca, cuidadosamente bordada con hilo azul. Florence la tomó con manos temblorosas. En el centro, con caligrafía infantil, se leía: «Gracias por enseñarnos a volver a sonreír». No pudo contener las lágrimas. Las contuvo todo lo que pudo, pero al leer esas palabras, el alma se le partió. Lloró en silencio, abrazando a las niñas con una intensidad desesperada. Sabía que no volvería a verlas, o, al menos, no como antes. «Adelante, señorita Wells», dijo la señora Thorne, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Si se queda más tiempo, no podrá irse jamás». Florence se levantó. Con pasos lentos, cruzó el umbral de la puerta principal. Afuera, el carruaje ya la esperaba, con las ruedas húmedas por el rocío y el cochero cubierto hasta las cejas. No miró atrás. No se atrevió. Pero antes de llegar al carruaje, escuchó su voz. «Florence». Se detuvo. La voz del duque la atravesó como una corriente helada. No fue un grito. Fue un llamado íntimo, doloroso, contenido. Giró con lentitud. Él estaba allí, al pie de la escalinata, sin abrigo, sin guantes, con el rostro desencajado por una emoción que no se esforzaba en ocultar. «No lo haga», dijo, «no se vaya». Ella bajó la vista. «No puedo quedarme. Las niñas la necesitan». «Y también necesitan paz», respondió con firmeza. «No puedo ser el puente entre el pasado y el futuro, milord. No mientras este lugar siga envuelto en recuerdos que no se atreven a morir». Él dio un paso hacia ella, como si deseara alcanzarla, pero se detuvo. Había algo en su mirada que se parecía a la rendición. «¿Es por lo que vio? ¿Por lo que le conté?» «Es por todo. Por lo que sentí, por lo que callaron, por lo que callamos ahora». El duque apretó los puños, como si resistiera un impulso. «No sé cómo arreglarlo», confesó. «No sé cómo reparar algo que ya nació roto». «Tal vez no se trata de reparar», dijo Florence. «Tal vez se trata de permitir que lo nuevo florezca, pero para eso hay que dejar espacio». Él bajó la mirada. Florence se acercó un poco más, no para consolarlo, para honrar lo que había entre ellos. «No estoy huyendo, estoy haciendo lo que nadie hizo por ella», dándole dignidad al silencio. El duque asintió con los ojos húmedos. Florence se giró y subió al carruaje. La puerta se cerró con un golpe suave, casi irreal. Cuando las ruedas comenzaron a girar y el camino se abrió ante ella, no miró hacia atrás. Pero en su pecho, la cinta bordada latía como un secreto que no se atrevería a olvidar. Y en la escalinata de Whitmore Manor, el duque permaneció inmóvil, con la brisa agitando su levita, sintiendo, al fin, la magnitud de lo perdido. Porque no había sido solo una institutriz. Había sido la única luz capaz de atravesar la bruma de su culpa. Y ahora, esa luz se alejaba, dejando atrás una casa, 2 niñas, y un hombre que comprendía, quizá por primera vez, lo que significaba perder algo que no se había atrevido a amar del todo. La primavera había comenzado a abrirse paso lentamente entre los campos que rodeaban Whitmore Manor. Las ramas, antes desnudas, dejaban ver brotes tímidos que anunciaban el renacer de la vida. La bruma persistente que durante meses se había aferrado a la tierra comenzaba a disiparse, dejando paso a una luz suave, dorada, que se colaba por las ventanas con un gesto de esperanza. Florence vivía ahora en una casa modesta,
en un pequeño poblado al sur de Yorkshire. Había aceptado un puesto temporal enseñando lectura a los hijos de un comerciante viudo. Sus días eran sencillos. Ordenaba la despensa, tejía en silencio junto al fuego, escribía cartas que no enviaba y se esforzaba por mantener su alma ocupada, aunque en el fondo sabía que ninguna rutina bastaba para apagar la nostalgia que se había instalado en su pecho. Las niñas, los pasillos del manor, los pasos suaves de la señora Thorne al amanecer, y sobre todo, él. Su voz, su presencia contenida, su mirada cargada de preguntas que nunca llegaron a pronunciarse. Todo eso seguía vivo en su memoria. No había un solo día en que su pensamiento no regresara, en silencio, a ese lugar al que alguna vez había llamado hogar. Una tarde, mientras revisaba unos libros en la pequeña biblioteca del pueblo, una joven criada del hotel local se acercó a ella con los ojos iluminados por la curiosidad. «Señorita Wells, ha llegado una carta para usted. Vino con un sello lacrado. El cartero dice que viene de Whitmore». Florence sintió que el pulso le temblaba. Tomó el sobre con cuidado. El papel era de tono marfil, con el escudo del manor grabado en tinta azul. Reconoció de inmediato la caligrafía. Firme, elegante, pero más inclinada de lo habitual, como si las palabras hubieran sido escritas con prisa o con emoción contenida. Subió a su habitación, cerró la puerta, se sentó junto a la ventana, donde la luz del atardecer tocaba el marco de madera con calidez. Rompió el sello y desplegó la carta con manos temblorosas. «Florence, no merezco que leas estas líneas, pero si lo haces, ya habré ganado algo. Desde el momento en que partiste, he caminado por esta casa como un fantasma. No por el silencio, que ya era habitual, sino por la ausencia de tu voz. No supe detenerte, no supe luchar. Tal vez porque nunca aprendí a pelear por lo que no creí merecer. Las niñas te llaman por las noches. Grace duerme abrazada a la cinta que le bordaste. Lillian ha dejado de jugar en el jardín. Y yo me he vuelto hombre apenas ahora, cuando ya no tengo tus ojos observándome. Te escribo no como el duque de Whitmore, sino como Alaric, un hombre quebrado que aprendió a amar cuando ya no había a quien decírselo. Pero si acaso queda un lugar para mí en tu corazón, te pido que regreses, no como institutriz, como mi compañera, como la única mujer a la que he amado con verdad. Si no vuelves, lo entenderé, y te bendeciré desde esta distancia. Pero si decides regresar, sabré que el perdón aún es posible, y que no todo está perdido. Siempre tuyo, Alaric». Florence dejó caer la carta sobre su regazo. La vista se le nubló, no por la tristeza, sino por esa emoción que se forma cuando algo largamente contenido se libera con dulzura. No necesitó pensarlo, ya lo sabía desde antes de leer la primera palabra. Días después, un carruaje con las cortinas abiertas avanzaba por el sendero de grava que conducía a la entrada principal de Whitmore Manor. Los jardines estaban más verdes, las flores silvestres comenzaban a despertar en los márgenes del camino, y el cielo, aunque cubierto de nubes, dejaba filtrar un sol tímido pero constante. Cuando el carruaje se detuvo, Florence descendió con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Sus botas tocaron el suelo húmedo. Alzó la mirada. Allí estaban. Las niñas, de pie en la escalinata, vestidas con abrigos azul marino, con cintas nuevas en el cabello y las mejillas sonrojadas. Al ver a Florence, corrieron hacia ella con gritos ahogados por el llanto. «¡Florence!», gritó Grace. «¡Volviste!». «¡Volviste!», repitió Lillian entre sollozos. Florence las abrazó, hundiendo el rostro entre sus cabellos dorados. Las lágrimas le corrían sin pudor, mezcladas con risas ahogadas por la emoción. «No las dejaré otra vez», murmuró, temblando. «No mientras mi corazón me pertenezca». Detrás de ellas, la señora Thorne observaba con los ojos brillantes, sosteniendo un pañuelo entre las manos. Y más allá, en lo alto de la escalinata, Alaric. Vestía un traje de paño gris oscuro, sin la insignia ducal ni medallas. Estaba de pie, sin moverse, con los ojos fijos en Florence. Pero sus manos temblaban.
Ella subió los escalones con paso firme, sin apartar la vista de él. Cuando estuvo frente a él, Alaric habló en voz baja, apenas audible. ¿Es verdad? Florence asintió. Estoy aquí. Él se arrodilló entonces, sin ceremonia, sin testigos oficiales, sin protocolo. De su bolsillo sacó un pequeño estuche de terciopelo. Lo abrió, y dentro brillaba un anillo antiguo, de oro blanco, con una piedra de zafiro. Perteneció a mi madre, dijo con voz temblorosa. Quiero que ahora te pertenezca a ti, no porque completes mi título, sino porque completaste mi alma. Florence lo miró en silencio. Luego, sin decir palabra, extendió la mano. Alaric colocó el anillo con delicadeza, y cuando sus dedos rozaron los suyos, ambos supieron que la redención no se pide, se entrega. La ceremonia fue íntima, en la pequeña capilla del bosque, aquella que había permanecido cerrada desde la muerte de la duquesa. Fue la señora Thorne quien la preparó con flores frescas y cintas pálidas. Las niñas, vestidas de azul, caminaron tomadas de la mano de Florence, llevando coronas de flores silvestres y lágrimas de alegría en los ojos. El duque y la institutriz se unieron sin promesas altisonantes, solo con una mirada y un sí que no necesitó adornos. Esa tarde, Whitmore Manor volvió a abrir sus ventanas. Las cortinas se movieron al compás del viento. Las niñas corrieron por los corredores como si los hubieran redescubierto. La señora Thorne, desde la cocina, cantó por primera vez en muchos años. Y en la biblioteca, donde el amor se había contenido tanto tiempo, ahora había música, porque el silencio por fin se había convertido en hogar. Y el amor, en música que no cesaría nunca más. 8 años habían pasado desde aquella tarde en la que Whitmore Manor volvió a abrir sus ventanas. 8 primaveras, 8 otoños, y con ellos, el tiempo fue sembrando nuevas raíces sobre las cicatrices antiguas. El gran reloj de la biblioteca seguía marcando las horas con la misma cadencia solemne, pero los ecos en la casa ya no eran de soledad, sino de risas, pasos infantiles y melodías suaves que nacían del piano cada tarde al caer el sol. Florence, ahora duquesa de Whitmore, caminaba con calma por el jardín interior donde solían florecer los lirios favoritos de las niñas. Su andar era pausado, su figura aún esbelta, envuelta en un vestido de lino crema y un chal celeste bordado por Grace años atrás. En su regazo dormía un niño de cabellos oscuros y mejillas sonrosadas, envuelto en una manta tejida a mano. Era Edmund, el tercero de sus hijos, apenas de 1 año de vida. Antes de él, habían nacido Clara y Henry, quienes ahora corrían por los pasillos del manor acompañados de Lillian y Grace, que se habían convertido en jóvenes serenas, de mirada firme y alma generosa. El duque, con algunas canas ya plateando sus sienes, seguía siendo un hombre reservado ante el mundo, pero dentro de casa había aprendido a reír sin temor y a llorar sin esconderse. Era frecuente verlo en la biblioteca, leyendo en voz alta para sus hijos o escribiendo cartas largas a otros duques, donde hablaba abiertamente sobre la necesidad de cambios en la educación de los herederos, sobre el valor de la compasión por encima del linaje y sobre los errores que solo se corrigen cuando se ama de verdad. Whitmore Manor se había transformado en un lugar distinto. Las puertas, antes cerradas por el luto, se abrían ahora cada semana para acoger a niños huérfanos de la región, a los que Florence enseñaba lectura y escritura junto con la señora Thorne, quien, aunque ya caminaba con ayuda de un bastón, conservaba intacta la dulzura de su voz y la firmeza de su carácter. Había envejecido con dignidad y se convirtió en abuela honoraria de todos los pequeños que llenaban la casa de música y preguntas. Fue ella quien un día, sentada frente al fuego, murmuró que los milagros existen, solo que toman forma en lo cotidiano. En cuanto a la sociedad que una vez condenó en silencio a la duquesa fallecida por amar fuera del deber, también ella cambió, aunque lentamente. La historia de aquel retrato revelado en la biblioteca fue conocida más allá de los muros del manor. No con escándalo, sino con respeto. Se supo que el hermano ilegítimo de la duquesa fue encontrado por Alaric años después,
y aunque no aceptó volver, recibió tierras y un apellido restaurado en el sur del país. El gesto fue juzgado por algunos y aplaudido por muchos. Los viejos nobles murmuraron, pero los jóvenes comenzaron a mirar con otros ojos la palabra honra. Florence, en cambio, nunca buscó aplausos. Su mayor premio era ver a Lillian tocando el piano con manos delicadas o a Grace bordando pañuelos para los recién nacidos del pueblo. Sabía que el dolor no se borra, pero puede transformarse. Una tarde de otoño, ya con el aire cubierto de hojas secas y promesas que crujían bajo los pies, Alaric y Florence se sentaron bajo el roble que dominaba la colina trasera del manor. Desde allí se veía el horizonte de campos dorados y las chimeneas encendidas de la villa vecina. «Han pasado 8 años», dijo él, con la voz baja, mientras tomaba su mano. «Y aún parece ayer», respondió ella con una sonrisa cargada de recuerdos. «A veces creo que seguimos siendo los mismos. No lo somos, somos mejores, porque nos elegimos después del dolor, y seguimos eligiéndonos cada día». Florence se apoyó en su hombro. Desde la distancia se oía la risa de los niños, la campana de la capilla marcando la hora y el viento, que jugaba entre las ramas como si quisiera conservar los susurros de lo vivido. Nadie había pagado un precio más alto que la duquesa difunta, y nadie había amado con mayor fidelidad que las niñas que aún la recordaban. Pero de esa historia, de ese dolor, brotó una nueva familia, tejida no por sangre, sino por ternura. Whitmore Manor no volvió a ser el mismo. Se convirtió en un lugar donde el amor no era un susurro prohibido, sino una música que llenaba los salones, donde el legado no eran las paredes ni los títulos, sino las decisiones valientes que cambiaban destinos. Y así, bajo el cielo de Yorkshire, donde la niebla se disolvía cada mañana, como si se rindiera ante la luz, el amor de Florence y Alaric resistió, no porque fuera perfecto, sino porque se construyó con verdad, renuncia y esperanza. Y ese amor, hecho de segundos sinceros y silencios compartidos, se convirtió en la herencia más valiosa que los muros del manor guardarían por siempre. Hay historias que no se escriben con tinta, sino con lágrimas, con decisiones valientes, con silencios que gritan más que las palabras. Esta historia nos recordó que incluso entre las ruinas del pasado puede florecer algo hermoso, que el amor verdadero no siempre llega con promesas perfectas, sino con errores reconocidos, con manos que vuelven a buscarse cuando todo parecía perdido. El viaje de Florence y el duque de Whitmore no fue sencillo. Estuvo marcado por secretos, dolor y heridas que parecían imposibles de sanar. Pero también fue una historia de redención, de transformación y de esperanza. Porque cuando hay voluntad de cambiar y un corazón dispuesto a amar, hasta el invierno más crudo puede dar paso a una primavera luminosa. ¿Y tú? ¿Qué lección te dejó esta historia? Nos encantaría leerte en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra renacer para saber que formas parte de quienes sienten estas historias tan profundamente como nosotros. Tu presencia y tus palabras hacen que todo esto cobre sentido. Si deseas apoyar el trabajo de quienes hacemos posible estas narraciones, puedes enviarnos un super gracias en YouTube con el monto que puedas o desees. Cada aporte, por pequeño que parezca, nos ayuda a seguir creando más historias como esta, con el corazón en cada palabra. Y si no puedes apoyarnos de esa forma, no te preocupes. Compartir esta historia con tus conocidos ya es una manera inmensa de ayudarnos. Nunca sabemos a quién podemos tocar con una historia, o con una verdad que se parece a la suya. Te invito también a ver otras narraciones similares que estamos dejando en las tarjetas. Estoy segura de que, si esta historia te conmovió, las próximas también te harán suspirar, reflexionar y creer nuevamente en el poder del amor que resiste al tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros.